Voy a intentar dar unas ideas básicas de una manera global, lo que se entiende por las migraciones y en el caso particular de los africanos. Intentar también poner sobre la mesa las verdades y contraverdades que suelen existir sobre todo aquí en el norte y fundamentalmente en los medios de comunicación. Y como es de esperar, a raíz de lo que había sucedido en la mesa anterior, propondré soluciones. ¿Cuáles son las soluciones que hay que llevar a cabo tanto a nivel global como a nivel africano? Como se suele decir, hemos entrado en la era o la edad de las migraciones, que se ha de interpretar como causas y consecuencias de la globalización. Que desde mi modesto entender, existe una relación de interdependencia entre migraciones, desarrollo y relaciones internacionales. No lo digo por ser profesor de relaciones internacionales, no voy a tirar piedras contra mi tejado, ¿no? Y lo digo porque efectivamente se ha demostrado que las movilidades, contrariamente a los partidos políticos populistas y conservadores, las movilidades humanas contribuyen a la creación de riquezas, tanto en los países de origen, países africanos en este caso, como en los países de destino. Por lo tanto, existe esta relación de interdependencia entre migraciones, desarrollo y relaciones internacionales. De tal manera que hoy por hoy, un Estado-nación con fronteras cerradas y una población homogénea es totalmente anacrónico, totalmente anacrónico. Vivimos, como les he dicho, un mundo interdependiente, al mismo tiempo desigual, que son estos aspectos que constituyen el verdadero efecto llamada. No es la regularización de los inmigrantes como algunos partidos de derecha lo habían sostenido hace unos meses. No, son estas desigualdades. Una globalización de interdependencia y una globalización al mismo tiempo que excluye a los pueblos del sur y africanos en particular. Por esto dicho, yo les diría rápidamente que las migraciones forman parte de la historia de la humanidad. Son tan antiguas como el propio ser humano. La tónica general ha sido en la historia de la humanidad el nomadismo y raras veces el sedentarismo. Y es este nomadismo que había contribuido a la evolución de la especie, quería decir, y que había creado además condiciones, contactos transformadores que habían conducido a un mestizaje cultural. E incluso se encuentra, el fenómeno migratorio se encuentra en el reino animal. El rebaño van de un sitio a otro buscando las mejores condiciones de supervivencia. Y la propia historia africana, por extrapolación de la humanidad, la EVA africana, nuestro antepasado, el Australopithecus o el Homo sapiens sapiens, partió del continente africano, a la frontera entre Kenia, Uganda, la República Democrática del Congo, y se fue a la conquista de otras partes del mundo. Por lo tanto, todos no solamente somos africanos, sino también somos inmigrantes. Desgraciadamente, la lectura que se circulaba libremente en el mundo, había el derecho de salir de su país y el derecho de regresar o de entrar en otro país. Y desde la Primera Guerra Mundial, los estados han creado las fronteras. Un nacionalismo, un proteccionismo que desde entonces impiden a los seres humanos desplazarse. Por ello lo digo claramente y quiero dejar constancia de ello, las migraciones constituyen no solamente una necesidad, sino un derecho humano, el derecho a la movilidad. Han existido muchos mitos, 4 fundamentalmente, que es preciso deconstruir. El primer mito consiste en afirmar que las migraciones, vete a la calle a preguntar a la gente, allá a la esquina, lo que piensan de la inmigración. Es una amenaza a la identidad cultural,
una amenaza de invasión. Y los medios de comunicación hablan de avalancha. No, señoras y señores. Las migraciones son más internas que externas. Se producen más entre los países del sur, de África, Asia y Latinoamérica, que hacia el norte. Dando cifras para apoyar este punto de vista, las migraciones sur-sur, es decir, entre los países, estos tres continentes, representan el 38% de las migraciones totales, mientras que las migraciones sur-norte, desde África, desde Latinoamérica o desde Asia, hacia Estados Unidos o hacia Europa, representan el 34%. Por lo tanto, las migraciones son más interafricanas, transfronterizas, que extraafricanas o extracontinentales. Y segundo mito que se suele también utilizar, que los inmigrantes son pobres y analfabetos. No, señoras y señores. Para poder emprender un largo viaje hay que tener un mínimo de educación, un mínimo de medios financieros. Por lo tanto, las personas que emigran son fundamentalmente de la clase media, no son los más pobres. Y se dice son analfabetos, todo lo contrario, el perfil del inmigrante ha cambiado muchísimo. Se ha pasado de la inmigración campesina a la inmigración urbana. 35 millones de los 200 millones de inmigrantes, las personas que han nacido en un país, que viven en un país en el que no habían nacido, 35 millones tienen estudios superiores o estudios universitarios. Por lo tanto, ni son pobres ni son analfabetos. Y otro elemento que había que añadir, asistimos a la feminización de estos movimientos. Al principio eran los hombres y hoy por hoy las mujeres representan el 52% por tres fenómenos. El primero es la regularización, la agrupación familiar, la propia transformación del sistema educativo, las infraestructuras educativas en muchos países del sur, africanos en particular, y la emancipación, empoderamiento de la mujer. Muchas mujeres son cabezas de familia y deciden utilizar la inmigración como una de las soluciones a sus problemas. Porque, como les decía al principio, entre estas desigualdades, la única manera de reducir las desigualdades de riquezas, la inmigración es una alternativa seria, una alternativa sólida. Os podréis imaginar el maliense o el senegalés para conseguir el nivel de vida de un inglés o de un sueco. ¿Sabes cuántos años necesita? 250 años. El congoleño para conseguir el nivel de vida del sueco o del finlandés necesita 180 años de trabajo. Ello desanima, señoras y señores, incluso al más paciente. Desanima al más paciente cuando se mantienen estas estructuras de desigualdad, estas estructuras de exclusión. Y el otro mito que había que destruir es que dicen que los inmigrantes proceden de países pobres. Son pobres y proceden de países pobres. No. Muchos proceden de países con ingresos medios o que se caracterizan por una transición económica o demográfica, como es en el caso de China, India, el caso de México, Pakistán, Filipinas, Rusia, Ucrania. Son estos países que son emisores de inmigrantes y no los más pobres como los países del Sahel. Y cuando dicen que invaden a los países del norte, mira, o algunos políticos como el Michel Rocard, que fue mi primer ministro francés en la década de los 80, dijo que Francia no puede acoger a toda la miseria del mundo,
que me parece, además de un desprecio, un insulto. Los africanos nos hemos encargado de nuestra propia miseria. Porque de 10 personas que salen de sus tierras, por ejemplo del Sahel, se dirigen fundamentalmente hacia países como Nigeria, Senegal, por su alto, más o menos alto nivel económico y por la democracia. Los que salen del África Central hasta hace poco se dirigían hacia la República Democrática del Congo, y los del África Austral hacia Sudáfrica, y los del Cuerno de África y del África Oriental hacia Kenia. Os podréis imaginar en 1994, a raíz del genocidio de Ruanda, Tanzania y la República Democrática del Congo recibieron en su territorio 3 millones de ruandeses. Esto sí, entre comillas, es una invasión, pero no son 3, 4 gatos que han cruzado el estrecho de Gibraltar o el Mediterráneo, que constituyen una amenaza para los países del norte. Es otro mito que hay que destruir. Y para no alargar la lista, el último mito consiste en el hecho de afirmar que nos quitan puestos de trabajo los inmigrantes, los africanos en particular. No, ocupan puestos de trabajo desdeñados por los nativos, generalmente trabajos duros, sucios, que los nativos no quieren. Unos trabajos en casi condiciones de esclavitud, porque les prefieren los empresarios para a los irregulares y no ilegales. Ningún ser humano es ilegal. A los irregulares los prefieren para no pagar los impuestos, para pagar sueldos muy bajos. Trabajan en la construcción, en la agricultura, en los servicios, en el cuidado de las personas, etc., que los nativos no quieren. Por lo tanto, no quitan a nadie su puesto de trabajo. Bueno, esto dicho, avanzando, yo creo que hay que afirmar que las migraciones, como les he dicho al principio, además de explicarse por esta interdependencia que existe entre los países, hoy por hoy, ningún país en el mundo puede pretender estar al margen del contacto con los demás países del sistema internacional. El mundo es cada vez más interdependiente. Basta suceder un acontecimiento aquí por los medios sociales, los medios de comunicación, a los 15 minutos ya se difunde a través del mundo. Se difunde a través del mundo. Por lo tanto, las migraciones aparecen como una consecuencia de la conexión, la integración de los países del sur, africanos en particular, en el sistema internacional. Pero como he dicho y vuelvo a reiterar, a menudo en condiciones de desigualdad. Son estas desigualdades que permiten a los africanos huir. Son desigualdades económicas, de nivel de vida, de logros económicos, al fin y al cabo, de desarrollo humano, por mecanismos históricos de explotación, extorsión. El norte se había desarrollado a propensa de los países del sur, africanos en particular. Una África arruinada por prácticas injusticias internacionales institucionalizadas, perversas, y también por sus propios dirigentes, porque el modelo neoliberal que se ha impuesto a África, un modelo que crea pobreza y al mismo tiempo responsabiliza a los pobres de su pobreza, un modelo que ha destruido el estado de bienestar en el continente africano, porque se fundamenta en la filosofía según la cual hay que proceder a la socialización de los gastos, de las pérdidas, y a la privatización de los beneficios. Y la consecuencia inmediata es la ruina de África. No nos falta nada para la felicidad o para quedarse en nuestros países. Tenemos todo lo que se necesita, una población joven. El 70% de la población africana tiene menos de 20 años. Una población a la que no se puede proporcionar la educación,
la sanidad y por lo tanto se convierte en una bomba de relojería. ¿Qué le está pasando? El abandonar el continente para ir hacia el norte es precisamente las funciones económicas y sociales que el sistema internacional a través del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y la Unión Europea, estos 4 hospitales de la globalización, lo han quitado al Estado africano para fortalecer sus funciones de represión. Y cuando se habla de la externalización de las fronteras, no es un juego, han encargado a los países africanos, por definición no democráticos, no respetuosos de los derechos humanos, les han encargado de luchar contra la inmigración. Países como Mali, países como Níger, países como Senegal, Marruecos, Argelia, Libia, donde ha resucitado la esclavitud hace unos meses. Estos países luchan contra la inmigración, luchan contra no solamente su población, sino también los inmigrantes que pasan por su territorio para ir al paraíso terrenal que es el norte. Por lo tanto, la Unión Europea está contribuyendo, es una vergüenza, está contribuyendo a la violación de los derechos humanos en el continente africano. El famoso Frontex que han creado, que con una identidad muy ambigua, no se sabe si es una institución pública o privada, pero fundamentalmente son las multinacionales de la violencia que controlan este instrumento que la Unión Europea había puesto en marcha para luchar contra las migraciones. Por lo tanto, yo creo que a raíz, porque hay que, para dar paso a dar la palabra también a los amigos que están aquí, voy ya cerrando, recordando rápidamente que las soluciones, al igual que he planteado el problema a nivel global y a nivel local, a nivel internacional y a nivel interno, las soluciones deben ser globales y locales. A nivel global se trata de reducir, porque ¿cómo no se puede luchar contra? No les quiero desanimar, No se puede luchar contra las migraciones. Constituyen un fenómeno irreversible. Como les he dicho, nacen de las desigualdades sociales, demográficas, políticas, económicas, y ya cada vez más con una dimensión medioambiental. Porque las migraciones del futuro ya han empezado. Van a nacer o nacen del infarto ecológico, la destrucción del medio ambiente en el continente africano, la sobreexplotación, como decía Wangari Maathai, la sobreexplotación de la cuenca del río Congo, que es la segunda biodiversidad del mundo, después de Amazonas. ¿Dónde viven los pigmeos? Hay que prepararse, vais a recibir ahora los pigmeos. Están ya en el camino, he hablado con ellos. Y siguiendo curiosamente el camino que habían tomado sus recursos, décadas y siglos anteriores. No vienen por azar, siguiendo el camino que habían tomado sus recursos. Porque la selva africana, la selva ecuatorial, es su universidad, es su palacio contestable, es su polideportivo, es su farmacia, su universidad, su biblioteca. Y las multinacionales asiáticas y europeas, madereras, están destruyendo la cuenca del río Congo, la selva africana, que de aquí a 2050 esta selva está amenazada de desaparición. No solamente hay la desertificación del Sahel, en el Sahel, donde el desierto avanza 1 kilómetro por año. De aquí a 2080, la sabana se va a convertir en desierto y la selva se va a convertir en sabana en el continente africano. Y por último, el lago Chad. Han ido allí, según las recomendaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, para industrializarse hay que crear presas.
Y los países ribereños han creado presas y la gente de a pie, que deben utilizar también el agua para su vida, el resultado es que se ha perdido el 80% de la capacidad del río Chad, del lago Chad. Estos que he llamado infartos ecológicos están expulsando a la población de sus hogares, están expulsando a la población de sus países. Por lo tanto, la primera solución para mí, cómo no se puede luchar, erradicar las migraciones, consiste en reducir la pobreza y las desigualdades. ¿Sabe de qué manera intentar una cooperación al desarrollo eficiente? Porque la cooperación que se ha llevado hasta ahora, lo he dicho a saciedad y vuelvo a reiterar, es una cooperación contra el desarrollo. Mira, África es el continente más ayudado de todos. Curiosamente, sigue siendo el continente más subdesarrollado. O como diría la zambiana, mi vecina compatriota, la ayuda fatal. La ayuda fatal. Más ayuda se nos da, más nos empobrecemos. Entonces, yo incluso he llegado a la conclusión, no la necesitamos. Sí, porque nos va a empobrecer. Sí, totalmente. Bueno, sí se puede una ayuda eficiente. No quiero dar la patada en la escalera, ¿vale? Si hay pueblos, las ONGs han llevado este trabajo, bueno, no todas, muchas han sido instrumentos de la política exterior de los países del norte, instrumentos de penetración de las sociedades del sur por las del norte. Y por también, conclusión, se puede decir, muchas ONGs inconscientes, neoliberales, han contribuido a la explotación de los países del sur y en este caso africanos. Pero yo sigo pensando, creyendo en la posibilidad de una cooperación eficiente, cuyo principal objetivo debe consistir en la lucha contra la pobreza, que raras veces la cooperación al desarrollo ha tenido como epicentro, ha tenido como objetivo la lucha contra la pobreza. Todo lo contrario, ha sido un instrumento de fortalecimiento de los intereses económicos, comerciales, geopolíticos y geoestratégicos de los países del norte. Y la segunda solución consiste, que son estructurales, ¿vale? La segunda solución consiste en favorecer la creación de los estados de derecho en el continente africano, que muchas dictaduras africanas fueron creadas y se han mantenido con el apoyo del norte. Con el apoyo del norte. Mobutu Sese Seko, Idi Amin Dada, Jean Bedel Bokassa y muchos otros. Estos monstruos fueron creados por los países del norte para servir sus propios intereses. Pero ha llegado la hora de favorecer el respeto de los derechos humanos en el continente africano. Poner fin a los conflictos armados, porque el pueblo africano está constantemente sometido a las agresiones de las tropas gubernamentales y de los señores de la guerra que hay que llevar ante los tribunales internacionales, en particular la Corte Penal Internacional de Justicia. Los africanos dicen, no, es una corte racista. Se lleva solamente a los africanos, pero sí son ellos que están delinquiendo. Sí son ellos que están, se dedican a la delincuencia. A ver, el español es una lengua muy rica. Es una lengua muy rica. Se dedican a la delincuencia. ¿Por qué no se les puede llevar a los tribunales por ser africanos? ¿Vale? Por lo tanto, hay que colaborar, participar a la seguridad física y política de los africanos para que se queden en sus países. No se puede convertir a África en un infierno, y al mismo tiempo pedir a los africanos que se queden en sus países. No es una contradicción. Y la otra solución consiste en
el hecho de que los inmigrantes que vienen aquí no es para quedarse, no es para quedarse. Tampoco pueden regresar, porque ahí no les pueden permitir el fracaso. El fracaso es humillante. Habían abandonado sus tierras para ir a buscarse la vida afuera y no han conseguido este objetivo. Por lo tanto, hay que ayudarle a regresar superando este fracaso, dándoles medios para superar este fracaso y al mismo tiempo incluso favoreciendo su instalación duradera en los países del norte, en los países de acogida. Al fin y al cabo, vuelvo al concepto de mi amigo Sami Nair, que consiste en el codesarrollo, el verdadero, y no el actual vaciado y viciado de contenido, por los partidos conservadores de derecha, que han convertido el codesarrollo en una estrategia disfrazada de retorno. No, lo han hecho, bueno, le dan 50, no sé, euros o 200 euros, hay que regresar y después te vamos a ayudar. El chico llega a Senegal, a Dakar, en el valle de Calles, ya nadie se recuerda de él. Ya no son tontos, ya no se marchan, se quedan. Por tanto, el verdadero codesarrollo que consiste en la rentabilidad de las migraciones, tanto para los países del sur como para los países del norte, tanto para los países africanos como para los países europeos. Porque las migraciones tienen aspectos positivos y muchos. Pongo sobre la mesa solamente dos, no tengo tiempo de entrar en ello. Para los países del sur, las remesas, sus transferencias que contribuyen a la mejora de los aspectos de justicia social y también de desarrollo humano. En un contexto de falta de seguridad social, es este dinero que permite pagar la matrícula de los niños, permite pagar los cuidados médicos. Y no quiero reducir todo a lo económico, y también las remesas sociales y culturales. Regresan a sus países que son agentes del cambio y también de la cooperación al desarrollo, que construyen mezquitas, carreteras, que son aspectos de desarrollo humano que suele descuidar la cooperación oficial al desarrollo. Por lo tanto, el codesarrollo, el verdadero, que consiste en esta rentabilidad, tanto para los países de origen como para los países de acogida. Voy cerrando, Sari. Y la otra solución, que le veo muy nervioso, me veo muy nervioso. Y la otra solución consiste, según Sami Nair, que debería venir porque me lo pidió Sabi, no he podido localizar a mi amigo, y habla también de la creación de un pasaporte de tránsito para los refugiados, para que puedan circular, dedicarse a sus actividades de compraventa, como lo hacen lo que ha pasado desgraciadamente hace un mes en Madrid, con los sí, los que se dedican al tráfico ambulante en Madrid, incluso con consecuencias mortales. Murieron, no sé, 1 o 2 personas. No hay que favorecer sus actividades de tal manera que no vienen para quedarse, como les he dicho, vienen a hacer estas actividades para regresar, vivir en sus países, porque la vida en Europa es muy dura, no vienen para quedarse. Por lo tanto, hay que favorecer estas actividades para que puedan vivir y regresar tranquilamente a sus países. Bueno, termino diciendo que las migraciones no constituyen, que no se me interprete mal, quiero dejar una reflexión bajo la forma de un planteamiento totalmente neutral. No es ni una suerte ni una desgracia. Las migraciones constituyen una realidad que el norte, que los gobiernos deben asumir, porque eso son sus prácticas perversas, sus prácticas inmorales, que han conducido precisamente a convertir África, a concentrar los factores de expulsión, repulsión
en el continente africano y a concentrar los factores de atracción en el norte. Es esta desigualdad que hay que romper, permitiendo a los africanos recuperar su dignidad y vivir en sus países. Ya termino, muchas gracias.